Amados santos, hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos en esta serie. Este es el audio número 6 de la serie Atentos a la batalla, la carne y el espíritu. Vamos a considerar la importancia de nuestro espíritu humano. Si leemos Zacarías 12:1, ese primer versículo del capítulo 12, leemos allí: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Se nos dice que Dios extendió los cielos, fundó la tierra y formó el espíritu del hombre dentro de él. En todo el universo, aparte de Dios, solo hay estas tres cosas: los cielos, la tierra y el espíritu humano. Si leemos Job 32:8, dice: ciertamente espíritu hay en el hombre. Tenemos un espíritu en nosotros y ese es el órgano con el cual nos relacionamos con Dios y le recibimos. Leemos Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Es muy claro que el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová. Esta lámpara necesita aceite. Nuestro espíritu es la lámpara de Dios y Dios es el aceite para esta lámpara. Juan 4:24 dice allí que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu. Si queremos tocar a Dios, adorarle, necesitamos hacerlo en espíritu. Leemos Juan 3:6. Dice: lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Después de nacer de nuevo, nuestro espíritu no es simplemente el espíritu humano, debido a que ahora tiene al Señor Jesús y al Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo han venido allí. El Espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu. Leemos en Romanos 8:16. Esto significa que el Espíritu Santo obra juntamente con nuestro espíritu. Nuestro espíritu también tiene gracia dentro de sí. Nuestra carne es una composición constituida del pecado, la muerte y Satanás. Pero nuestro espíritu también es una composición, pero constituida de Cristo, el Espíritu y la gracia. El hombre tiene dos órganos: el cuerpo, un órgano externo, y el espíritu, un órgano interno. Entre estas dos está nuestra persona, es decir, el alma humana, lo que es nuestra personalidad, que puede ver inclusive estas tres partes en 1 Tesalonicenses 5:23. Nuestra alma es nuestro yo, nuestra persona, nuestra personalidad. El cuerpo es el órgano externo con el cual percibimos las cosas físicas, materiales, las cosas del mundo exterior. Nuestro espíritu es el órgano interno con el cual nos relacionamos con Dios. Por medio de la caída, el diablo, Satanás, entró en nuestro órgano externo, entró al cuerpo humano. Cuando fuimos regenerados, el Señor Jesús entró en nuestro órgano interno, nuestro espíritu humano. También tenemos que comprender que como cristianos tenemos tres personas. La primera persona es uno mismo, es nuestra alma, nuestro ser. La segunda persona es Satanás, quien vino y está en nuestra carne, se alojó en nuestro cuerpo. La tercera persona es Cristo, quien está en el espíritu nuestro. Esta clase de verdad ha sido ignorada. A veces vemos cantidad y cantidades de creyentes que no han visto esto. La mayoría de las enseñanzas y sermones que se predican están en la esfera de la ética y de la moralidad, no en la esfera que Pablo presentó en el libro de Romanos. En el libro de Romanos no hay conceptos morales ni éticos, sino el concepto que hoy en nuestro espíritu está Jesucristo, el Espíritu y la misma gracia de Dios. Dios no desea que seamos simplemente éticos y morales, pero sí que caminemos según este maravilloso espíritu compuesto. Dios quiere que vivamos en este espíritu compuesto y nos conduzcamos a cada minuto en conformidad con el espíritu compuesto. La escritura es completamente consistente. Comienza con un hombre frente a dos árboles: el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Génesis 2:29. Perdón. Al final vemos en Romanos que el árbol del conocimiento entró en la carne del hombre y que el árbol de la vida entró en el espíritu del hombre.
Los dos árboles están dentro de nosotros los creyentes. El problema hoy no radica en que si uno se conduce éticamente o con buen comportamiento o muy moral o no. El problema radica en el árbol al que uno acude, sea el árbol del conocimiento o el árbol de la vida. Pregúntese, amado, ¿vive, anda y se conduce todos los días según la carne o según el espíritu? Si usted obra de acuerdo con la carne, ello quiere decir que está comiendo del árbol del conocimiento. Y la escritura dice: poner la mente en las cosas de la carne es muerte. Romanos capítulo 8, versículo 6, la primera parte. La muerte viene cuando comemos del árbol del conocimiento. Pero si uno anda en conformidad con el espíritu, toca el árbol de la vida. Poner la mente en el espíritu es vida. Eso es lo que dice la segunda parte de Romanos 8, 6. Y la vida siempre viene cuando comemos del árbol de la vida, que está en nuestro espíritu. Necesitamos entender que estos dos árboles están dentro de nosotros. Externamente tenemos el árbol del conocimiento en nuestra carne. Internamente tenemos el árbol de la vida en nuestro espíritu. Ahora toda la situación depende del árbol al que acudamos, ya sea el árbol del conocimiento o el árbol de la vida. Amado, andaremos, obraremos y nos conduciremos en la vida de iglesia de acuerdo a la carne o de acuerdo con el espíritu. Si experimentamos la vida de iglesia según la carne, el resultado es muerte. Nuestra vida de iglesia nos matará a los santos debido a que no concuerda con el espíritu, sino con la carne. La carga que tenemos es que comprendamos que Satanás está en nuestra carne y que Cristo está en nuestro espíritu. Tenemos un enemigo en nuestra carne y un amado Salvador en nuestro espíritu. ¿Qué hemos de hacer? ¿Nos volveremos a nuestro enemigo para cooperar con él? ¿Coordinaremos con él o acudiremos a Cristo en el espíritu y seremos uno con él? Tal vez digamos, hermano, por supuesto que no voy a acudir a Satanás, sino a Cristo. Y la mayoría, yo sé que usted está diciendo eso ahí en su mente. Y esto es fácil decirlo. Pero en la realidad, en la experiencia, necesitamos ser muy quebrantados y derrotados, lo cual nos forzará a darnos cuenta que no hay esperanza en la carne. La carne solo sirve para forzarnos a volvernos a Cristo en el espíritu. A veces escuchamos a algunos santos de más edad o algunos creyentes que creen tener más experiencia decir a otros creyentes más jóvenes: oh, amado, tienes que aprender a ser paciente. De hecho, los jóvenes no necesitan aprender a ser pacientes. De hecho, un cristiano nuevo no necesita aprender a ser paciente. No necesita aprender a ser victorioso. No necesita aprender a a comportarse bien. No, lo que necesita es ser derrotado. Necesitamos perder el control y tener mal genio. Esto hará que nos desesperemos y nos volvamos al Señor en espíritu. Si los hermanos de edad o los hermanos de más experiencia enseñan a los de menos experiencia a aprender a ser pacientes, ninguno de ellos va a triunfar. Nadie puede graduarse en esta clase de escuela, pero después de varios años, muchos de ellos se graduarán en la escuela de los fracasos. Esa es una buena escuela. Algunos dirán: no tengo paciencia, no encuentro. Y nosotros debemos gritar aleluya por ese fracaso. Usted tiene que fracasar y volverse al Señor en su espíritu. Nuestra vida matrimonial también es usada por Dios. El propósito de Dios es usar la vida matrimonial de uno para forzarlo a volverse al espíritu. Sin nuestra esposa y sin nuestros hijos, nos perderíamos mucho de ganar Cristo. Las esposas ayudan a los esposos a volverse a Cristo y los esposos ayudan a las esposas a volverse a Cristo. Alabado sea el Señor por las dificultades que allí ocurren. Alabado sea el Señor por esos fracasos y esos quebrantos si nos llevan a Cristo. Alabado el Señor por tantas veces que también usted ha dicho: renuncio, yo no puedo más con estos conflictos. Alabemos al Señor por las frustraciones. Esta es la razón por la cual, sin estas cosas negativas, nunca seremos forzados a volvernos al Espíritu. Nunca estaremos conscientes de que necesitamos a Cristo y más Cristo y más Cristo y ganar Cristo si no fuera por esas cosas difíciles y nuestros fracasos. Necesitamos a Cristo minuto a minuto. Tenemos que regresar una y otra vez al Espíritu y por eso necesitamos muchas cosas, de esas cosas negativas allí de la carne que nos obliguen a ir allí. ¿Y qué es aquello de andar
conforme al Espíritu. Vamos a ver sobre esto, pero ya lo haremos en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.